días, hermanos. Me da gusto poder saludarles y manifestarles que les extrañamos mucho y cuánto quisiéramos verlos por aquí, sentados cada uno en sus sillas, en sus lugares, como antes lo hacíamos, pero también pues reflexionar sobre la bendición que es poder estar unos con otros y poder edificarnos unos a otros. Bueno, la vez pasada estuvimos aquí compartiendo la palabra acerca del servicio cristiano y en aquel entonces, o en aquella ocasión el domingo pasado, vimos Romanos 12, capítulo 12 del 1 al 9. Y ahí vimos el punto de que servir a los demás es nuestra función como hijos de Dios después de haberle conocido, después de que Él nos ha salvado y nos ha capacitado. Y vimos 6 puntos en la vez pasada. El primer punto que vimos es presentarnos, que es necesario presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, según los versículos 1 y 2 de Romanos. Vimos también lo importante que es tener un concepto correcto de nosotros mismos, ahí en Romanos 12:3. Es importante para servir correctamente también entender que somos un cuerpo en Cristo, versículo 4. Saber que Dios nos ha capacitado para hacer un buen servicio, nos ha capacitado con talentos desde que Dios nos crió, nos formó en el vientre de nuestra madre, pero también cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, fuimos capacitados con dones dados por el Espíritu Santo para este propósito. Vimos también allá en Romanos 12, del 9 al 10, que es importante entender que el motor, lo que nos debe mover a servir correctamente a Dios es el amor. Y el último punto que vimos, que también viene ahí en Romanos 12:8, habla de servir con misericordia, ser misericordiosos, como lo fue el Señor Jesucristo con todos nosotros. Y ahora en esta segunda parte vamos a ver lo que es el servicio cristiano, tomando como ejemplo la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo. Y les invito a buscar el pasaje de Filipenses 2, ahí en sus Biblias, Filipenses 2. Vamos a leer desde el 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre nuestro, rogamos tu intervención en este tiempo, rogamos de tu bendición, de la guía de tu Espíritu Santo en la exposición de tu palabra, tanto para recibirla y recibir de tu persona la gracia para poder aplicar lo que aprendamos en nuestras vidas. Bendícela. Rogamos que ella sea, como nos dices,
como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que así sea tu palabra cada vez que vayamos a ella, que tú nos des de tu bendición. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Aquí vamos a ver en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues prácticamente todos los puntos que ya vimos, esos 6 puntos que vimos en Romanos, pero ejemplificados en la persona del Señor Jesucristo. En esta carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, podemos ver que en el Señor Jesucristo estos puntos, pero vamos a tocar 3 puntos que nos menciona aquí este pasaje de nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos es que Él sirvió con humildad. El segundo es de que Él sirvió en obediencia al Padre. Y el tercer punto, que lo hizo, Él sirvió hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, allí a partir del versículo 5, el apóstol Pablo nos hace una recomendación, nos pide, nos manda que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús en cuanto al servicio. Vemos allí en el capítulo 1 de esta misma carta que el apóstol Pablo habla de sí mismo, del servicio, y dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba consciente, él sabía, estaba convencido de que si él vivía para Cristo era para servir, no para otra cosa. Y si moría, pues era una ganancia porque iba a recibir el premio de su servicio a su Señor. La humildad en el servicio de Cristo. Dice ahí la palabra que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Definiendo lo que es la humildad, debemos decir que la humildad no es sinónimo de pobreza o de ser, no es sinónimo de pobreza, porque a veces se usa esta expresión como sinónimo de pobreza. Hemos escuchado, yo creo la mayoría, aquello, es que esta persona, es que este señor, es que esta señora son de condición muy humilde, haciendo referencia a que pues son pobres. Pero esto no quiere decir que sean humildes, porque si bien humanamente hablando sabemos que hay pobres humildes, humanamente hablando, pero también hay pobres sumamente orgullosos en sus personas, en su forma de ser, en su forma de actuar, que no se les puede decir nada. Hay, por ejemplo, personas que estando muy necesitadas y consiguen un trabajo, pues casi que ni se les puede decir nada por el patrón. O sea, el patrón llega a dar una orden y si no se lo dice en buena forma, pues se llenan de orgullo y dicen, ahí está tu trabajo. Y vemos personas que, pues me ha tocado conocer algunas personas que, oye, y fulanito de tal está trabajando. No, fíjate que no, es que pues tiene su carácter y pues quién sabe cómo lo trató el patrón y pues mejor dejó el trabajo. Y luego, oye, ¿y ya está trabajando? Sí, pero es que pues tuvo problemas en el trabajo y volvió a dejar el trabajo, porque hasta eso no los despiden, no los corren, sino que pues ellos solitos, porque pues se sienten muy dignos, pues dicen, no me trataron bien y dejan el trabajo, cuando pues eso no es más que orgullo en la persona. Aquella frase también que hemos oído que creo que ya se los he comentado, el orgullo me tira, o perdón, la necesidad me tira, pero el orgullo me levanta. O sea, hacer del orgullo una virtud, pues es un error, es una falla. La verdadera humildad es la actitud nacida de un corazón renovado por Dios, de una persona que ha recibido a Cristo y que, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, considera a los demás como superiores a sí mismo, aunque esto no sea así en conocimiento, en bienes materiales, pero personas que son humildes verdaderamente en el Señor. ¿Con qué propósito? Con el propósito de servir a los demás, con el propósito de agradar a los demás y poder servirles.
en el pasaje que nos mencionaba nuestro hermano Jorge, el segundo mandamiento que fue la respuesta de este intérprete de la ley, el Señor Jesús: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús, hablando sobre servir a los demás, preguntó allá en Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 9. Hace una reflexión, hace preguntas retóricas para que pues nosotros mismos las contestemos y lleguemos a la respuesta. Ahí dice, a partir del versículo 7: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice el Señor Jesús: pienso que no, porque humanamente hablando las cosas son así. La humildad es una actitud contraria a la naturaleza humana, pues lo normal es que deseemos ser servidos por los demás, ¿verdad? Y recuerdo algunos de los pasajes que nos hablan en los evangelios acerca de los discípulos, cuando preguntaban al Señor Jesús y le decían: Señor, quisiéramos que allá en tu reino, mi hermano y yo, hablando de Jacobo y Juan, quisiéramos que el uno estuviera a tu derecha y el otro a su izquierda. Y luego, no contentos ellos con ir también, su mamá fue en apoyo de ellos pidiendo esto. ¿Por qué? Porque querían un lugar especial. Los discípulos, los otros compañeros, cuando se dieron cuenta de esto, pues también se enojaron y pues, oye, pues estos ya se nos adelantaron, nosotros también queremos tener un lugar de honor. Y como el Señor Jesucristo les dice: pues miren, el que quiera ser el mayor tiene que ser vuestro servidor. La Biblia nos dice que Jesús fue humilde en su servicio. Allí en los versículos 5 al 8, volvamos a leerlos, dice: el cual, o sea, hablando de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿haciendo qué? Tomando forma de siervo. ¿Qué más? Hecho semejante a los hombres. ¿Qué más? Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo. En primer lugar, siendo hombre, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, no tomó una posición o de una persona rica o importante de su tiempo, sino que tomó una posición de un servidor, de un pobre entre los pobres. Y es cuestión de, considerar que el Señor Jesús, ¿cómo nació? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Qué posición en el pueblo de Jerusalén tenían los padres? El papá era un carpintero. Vivían en un lugar pobre, lleno de necesidades. Vemos cómo el Señor Jesús, ¿dónde nació? El lugar donde nació. A veces aquí en Monterrey conocemos los lugares donde nacen los niños. ¿Y dónde se va a aliviar la mamá fulanita de su niño? No, pues se va a aliviar en el ¿cuáles son los? En el Doctor Hospital, ¿verdad? O en el San José, en el Ginequito, ¿verdad? Lo máximo. Pero el Señor Jesús, ¿dónde nació? No hubo lugar para él en el mesón. Y como no hubo lugar en el mesón para él, tuvo que nacer donde se pudo. ¿Y dónde fue donde se pudo? En un corral, ahí entre las vaquitas, entre las ovejas, entre los animalitos. Y de cuna estuvo un pesebre, una pila de madera donde
en el pasado se usaba para darle de comer a los animales. Ahí entra la pajita. El dueño de todo, el Rey de reyes y Señor de señores, así nació. No nació en un palacio, porque podemos decir, bueno, pues es que ya que se hizo hombre, bueno, pues de perdido que nazca en un palacio, en un lugar de lujo. No, así nació. En tercer lugar, siendo hombre, tomó forma de siervo, de servidor, y se humilló hasta el extremo de morir, y no con una muerte común, sino con una muerte de cruz, que en ese tiempo se aplicaba a los delincuentes peores. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor Jesús. Vemos pues en la palabra que en el verdadero cristianismo la humildad es un elemento indispensable para poder llevar una vida de servicio correcta. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra, y en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios nos guarde de creer que somos más que los demás porque tenemos conocimiento, porque fuimos a la universidad, porque tenemos una maestría, porque se tiene un doctorado, porque tenemos bienes materiales, porque tenemos una casa pues de piso. Eso no debe ser. Ya que en apariencia pudiéramos estar manifestando humildad cuando en realidad no la tenemos. Por lo cual debemos revisar cada cosa que hacemos para el Señor y cuáles son nuestras verdaderas motivaciones al hacer las cosas que decimos que las hacemos para servir al Señor, o que decimos, ¿han oído hablar de una frase que dice, para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios voy a hacer esto. Cuidado cuando usemos esa palabra. La humildad de nuestra vida debe ser una manifestación interior, producida por el Espíritu Santo, en el anhelo profundo de agradar y servirle, como consecuencia de meditar y reflexionar en lo que Él ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo habla a los filipenses de esto, y les dice allá en el versículo 2:4, hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Pablo se había enterado de que algunos de los creyentes predicaban a Cristo, pero por contención, no sinceramente. Dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones, él estaba preso a causa de predicar la palabra, a causa de servir a los demás predicando el evangelio. Pero estando ahí, seguía sirviendo, enviándoles cartas de consolación, de aliento, de motivación, pero también de exhortación para aquellos que no andaban haciendo las cosas correctamente. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos es actuar con humildad. Mi servicio a Dios no debe ser de palabra solamente, o mostrando a otros el conocimiento que se me ha dado, como si yo lo hubiera ganado. Porque recordemos que todo lo que tenemos, todo, nos ha sido dado por Dios y por otros. De tal forma que debo de tener cuidado de hacer las cosas con humildad, reflejando en mi vida el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, creador y sustentador de todas las cosas, personifica la humildad, enseñándonos que practiquemos esto en nuestro servicio diario a Él. Vayamos a leer un pasaje allá en Juan 13. Juan 13, sin dejar nuestro pasaje de Filipenses. Juan 13, vamos a leer del 3 al 10. Juan 13, del 3 al 10.
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí, entre otras cosas, el Señor Jesús estaba dando una enseñanza de humildad en el servicio a sus discípulos, sirviéndoles Él, lavándoles los pies, haciendo algo que humanamente hablando no debía hacer. Pedro entendió lo que humanamente debería hacer, por eso dijo: no me lavarás tú los pies jamás, porque ¿cómo me ha de lavar los pies mi maestro? Pero Jesús lo estaba haciendo viéndole desde el punto de vista espiritual. Hay una frase que mi suegra, que en paz descanse y el Señor le haya perdonado y la tenga allá, es nuestro anhelo y deseo, que siempre usaba cuando, al estar comiendo, hacer algo, cuando iba a la casa o nosotros íbamos a la casa de ella, y oía que alguno de mis hijos le decía: papá, dame esto, papá, esto, o mamá, aquello. Ella les decía: no se debe mandar a quien se debe servir. Mi suegra tenía muchas frases muy bonitas y esta habla mucho del servicio y quién debe darlo. Pero espiritualmente decíamos, como decía el Señor Jesús, el que quiera ser el mayor debe servir. Después, a partir del versículo 12 al 15 de este mismo capítulo 13, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, a lavarles los pies. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debemos servirnos unos a otros. Pero a veces ya como creyentes, a veces tomamos una actitud que, pues queremos que, por ejemplo, en una reunión, de una manera simple, un ejemplo simple, a veces en una reunión, pues se nota quienes, algunos pudieran estar buscando el plato más grande, el que tiene más, o el refresco, el vaso que tiene más, o que si alguien está sirviendo, pues que sirva, yo aquí espero tranquilamente, ¿verdad? Y no nos acomedimos, porque humanamente hablando, de manera natural, tendemos o queremos que nos sirvan en lugar de nosotros servir. No sé cuánto nos hemos preguntado y nos hemos dicho: ¿he estado sirviendo a Dios? ¿Y lo he estado haciendo bien? ¿Cuáles han sido mis motivaciones al hacerlo? Si estas no fueran correctas, pues debemos entender que esto es una falta, es un pecado, y debemos confesarlo al Señor y corregir el rumbo, corregir la forma de seguir haciendo las cosas. Constantemente debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos en nuestra vida, en cómo estamos haciendo las cosas. Allá en Proverbios 4, 26 al 27 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda.
aparta tu pie del mal. Entonces vemos que el Señor Jesús servía con humildad. El segundo punto es que Él servía en obediencia al Padre. Vayamos ahora al capítulo 6 de Juan, en los versículos del 38 al 40. Dice el Señor Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que él ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad del Padre era la prioridad, era el deseo del Señor Jesucristo. Y yo creo que aquí deberíamos nosotros preguntarnos, ¿sabemos lo que Dios quiere que hagamos? Y si lo sabemos, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo recordamos cada día y le pedimos al Señor que nos ayude a hacerlo? ¿O no? El Señor Jesús, allí en el capítulo 8, 29, dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Dice: porque yo siempre hago lo que le agrado. En todas las cosas que hacemos nosotros, buscamos agradar al Señor. No se concibe a un servidor que no sea obediente. Un servidor que haga las cosas como le viene en gana hacerlas. El Señor Jesucristo fue obediente al Padre hasta la muerte. Así que nuestra obediencia a Él será la verdadera prueba de nuestro amor por Él y el secreto para descubrir su voluntad, como veíamos allá en Romanos 12:2, ¿verdad? En Juan 7:17 también el Señor Jesucristo dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, fíjense bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, el que quiera obedecer, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Podemos definir la obediencia como el hacer la voluntad de aquel o de aquellos bajo cuya autoridad estamos, quienes han sido puestos sobre nosotros o que nosotros mismos nos hemos puesto voluntariamente bajo su autoridad para servirles, quienes nos establecen las reglas que hemos de seguir para el cumplimiento de nuestras responsabilidades y en su caso también para corregirnos y o disciplinarnos si es necesario. Cuando nosotros aceptamos un trabajo, estamos aceptando las reglas que nos dan ahí, de tal forma que el no hacerlas pues puede llevar a que nos digan: ¿sabe qué? Pues usted no está siguiendo las reglas, hasta aquí trabaja ahora. La obediencia a la autoridad de parte de Dios es una orden. Y lo vemos también en la palabra, o sea, la palabra todo lo llena, todo lo ocupa, tiene una respuesta para casi todas las cosas. Allá en Romanos 13:1 habla acerca de la autoridad, la obediencia a la autoridad, y nos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de tal forma que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sin embargo, la obediencia forzada al servir no es la que Dios quiere. No es la que Dios quiere, sino Dios quiere la voluntaria, aquella obediencia nacida de un corazón lleno de amor, como en Jesús. Ahorita recuerdo un poema muy bonito que siempre me ha gustado. Antes de conocer a Cristo me gustaba mucho la poesía. Y hay un soneto que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Y luego dice: tú me mueves, Señor, muéveme al verte,
clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévame tus afrentas y tu muerte. Muévame al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te quisiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Cuánto nos ayudará, cuánto nos bendecirá lo que el Señor Jesús hizo por nosotros para ser obedientes a lo que Él dice en su palabra? Quien estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El salmista ya en el Salmo 48 también habla de esto y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios nos ama desde la eternidad y desea que aquellos que le hemos recibido, el móvil que nos lleve a servirle sea el amor por Él, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y pues Dios nos ama y nos lo ha manifestado en haber venido a morir por nosotros, en haber venido en la persona de Jesucristo a morir por nosotros. Y tenemos pasajes en la Biblia que nos hablan mucho acerca de esto. ¿Quién no conoce aquel pasaje de Juan 3:16, donde habla del amor de Dios, donde dice que de tal forma, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? O aquel de Romanos 5, del 7 al 8, donde dice que ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿pero qué? Mas Dios, ¿qué? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso es pensar que la salvación que hoy tenemos, que hoy disfrutamos, que hoy nos gozamos, es fruto del amor de Dios por nosotros. No crean, a veces en lo particular, a veces hasta me da miedo. A veces hasta me da temor de ser tan feliz. A veces como que pareciera que es un sueño muy bonito que vivimos y que de repente despertemos y se acabe. Pero no es un sueño, es la realidad y está aquí en la palabra de Dios. Y qué bendición es que el Señor Jesucristo nos diga que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y esto es lo que Él nos dice aquí en su palabra. Así que la obediencia debe manifestarse en amor, en una vida de servicio a Él. A veces decimos que amamos a Dios, pero no hacemos lo que Él dice. Allá en Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me obedece. Dios quiere que seamos obedientes. El versículo 24 del 14 dice: el que no me ama no guarda mis mandamientos. Y las palabras que habéis oído, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dios quiere la obediencia por amor, no por obligación. Así que cuando no le estamos sirviendo, no le estamos obedeciendo. Y cuando no le estamos obedeciendo, no le estamos amando. En todo servicio al Señor, el móvil, como decía y como decíamos también allá en Romanos, debe ser el amor al Señor. Allá en 1 Corintios 16:4 nos dice el apóstol Pablo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si mi servicio al Señor no es movido por amor, entonces todo será vano y sin provecho. Allá en 1 Corintios 13:3, cuando el apóstol Pablo habla de la expresión del amor, donde define el amor, nos dice allá en el versículo 3 del capítulo 13 de 1 Corintios, dice, se va a un extremo que pues no creo que humanamente hablando
Hay algunos que pudieran hacerlo, ¿verdad? Pero dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué pasa? De nada me sirve. El Señor Jesucristo dice a la iglesia de Éfeso, en el mensaje enviado a las 7 iglesias allá en Apocalipsis, que la falta de la iglesia de Éfeso fue pues dejar su primer amor. Y vaya que encontramos en ese mensaje a la iglesia de Éfeso cosas muy interesantes que, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿sabes cuánto tenemos de esas cosas que tenía la iglesia de Éfeso? Pues yo en lo particular, debo admitir que a veces me encuentro falto en relación a lo que hacía la iglesia de Éfeso, porque dice el Señor Jesús, el Dios da testimonio acerca de lo que hacía y cómo era esta iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. ¿Qué más? No puedes soportar a los malos. ¿Qué más? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuánto de eso tenemos, hermanos? Bueno, la iglesia de Éfeso lo tenía. ¿Pero qué le dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que, pues considerémonos cómo andamos en nuestro amor y obediencia al Señor nosotros en lo particular. Un tercer punto en el servicio del Señor Jesucristo. Sirviendo o sirvió hasta la muerte. Allí en Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús en su servicio a favor nuestro llegó hasta la muerte y así se los comunicó a sus discípulos en repetidas ocasiones, aunque en la mayoría de los casos, o cuando se los dijo, pues no lo entendieron. Pero poco antes de la última Pascua, unos griegos querían ver a Jesús y se acercaron a Felipe para rogarle que les permitieran verle. Y se lo hacen saber a Jesús. Este no le recibe, pero les dice a sus discípulos que ha llegado su hora, la hora de morir en servicio por nosotros y pagar por nuestros pecados. Veamos allí en Juan 12, versículos 23, 24 y 25. Jesús le respondió, o sea, cuando le preguntaron cuando le dijeron de los griegos que querían verle, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Aquí el Señor Jesús nos enseña la máxima expresión del servicio cristiano, hasta la muerte. No hay vida sin muerte, ya que de la vida nace de la muerte. Jesús murió para que nosotros tuviéramos vida. Ahora a nosotros nos toca morir a nosotros mismos para que otros vivan. Si nosotros no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, no podemos generar vida en Cristo. Jesús nos da el ejemplo del grano de trigo, el cual puede conservarse por muchos años con la vida interior intrínseca que tiene en él. Es decir, con la capacidad de reproducirse o de servir de alimento por mucho tiempo, bien guardado, siempre y cuando no le pegue el gorgojo, algunos animales de esos que lo hacen que se pudra y se muera. Puede vivir, hay gente que dice que hasta 16 años puede conservarse un grano de trigo, la vida en un grano de trigo o en un grano de cualquier, de maíz o de frijol.
Pero con todos esos años que pueda vivir, finalmente, si no cae en tierra y muere, también tarde o temprano morirá de cualquier forma. Sin embargo, debemos decir que hay diferencia entre morir para producir vida y morir porque sí ha de suceder, querramos o no querramos. Nosotros como personas, a lo mejor no estamos dispuestos a correr riesgos, no estamos dispuestos a gastarnos para compartir la palabra, para edificar a otros, y nos cuidamos mucho, pero por mucho que nos cuidemos, van a pasar los años y vamos a envejecer, y un día empieza a fallar el corazoncito, empieza a fallar la mente o los ojos, y un día esa vida que Dios nos da, esa vida que Dios sustenta, será arrebatada. Y aunque no hayamos servido, aunque no nos hayamos negado a nosotros mismos para servir a otros, como quiera, vamos a morir. Pero, pues, con mucha diferencia. Cuando el grano de trigo cae en la tierra, ¿qué pasa? Se hincha y muere sepultado entre la oscuridad y la humedad de la tierra. Pero de esa muerte se levanta una nueva vida para multiplicación, que ha de fructificar, que ha de dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero de aquella muerte, en realidad, el granito de trigo no muere, sino que sigue viviendo a través de aquellos que nacieron de él como resultado de su muerte. En cambio, el que no da su vida, ¿qué pasa? Queda solo. Y finalmente también la muerte tarde o temprano le alcanzará al podrirse y hacerse polvo, pero sin la bendición de haber dado vida. ¿Cómo queremos morir nosotros? Bien cuidaditos, bien guardaditos. Por ejemplo, ahorita pues ni queremos salir, y está bien que no queramos salir. Pero a veces, por ejemplo, pues hay necesidad de compartir la palabra con alguna, pero pues no se puede. Allí en el rancho tenemos unos vecinos que ha habido oportunidad de compartirles la palabra, y hay uno que nos dijo, yo le decía, pues aquí estamos en el campo, ponemos la mesa larga y podemos compartir, y dijo, no, es que yo no estoy saliendo a ningún lado, mis hijos me llevan todo a la casa, si necesito alimento me lo llevan. Y bueno, se hace el intento de compartir la palabra, ¿verdad? Entonces, pues tomando las debidas precauciones, busquemos compartir la palabra aún en esta situación de pandemia. Y por otro lado tenemos la ventaja de las redes sociales, el WhatsApp, tenemos la ventaja de, ¿qué más hay? El Facebook y todos los elementos que tenemos en el celular, que tenemos libertad de usarlos hasta ahorita, quién sabe más adelante, pues mientras tengamos la oportunidad, hagámoslo, ¿verdad? Entonces, arriesguémonos tomando las debidas precauciones para compartir la palabra. Hemos sido llamados por Jesús para morir con Él, pero también para resucitar con Él, siguiendo su ejemplo. Hay un versículo allá en 1 de Pedro que me gusta mucho, en 1 de Pedro 2:21, donde el apóstol Pedro, después de dar una serie de recomendaciones, nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hemos visto pues el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el servicio, en su humildad, en su obediencia, y que lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra que nos conforta, nos alienta, nos anima, nos da valor para poder servir a los demás, incluso a veces corriendo ciertos riesgos, pero cumpliendo con todo lo que está de nuestra parte para no caer en tentación de tentarte. Y pues gracias por estar con nosotros, gracias porque te tenemos, gracias porque tú eres nuestra confianza, porque en ti descansamos, y rogamos que nos sigas usando, ciertamente hoy en día un poco limitados, pero que no dejemos de compartir tu palabra a través de las redes sociales a nuestros amigos,
a nuestros conocidos que no conocen a Cristo, y que sigamos haciéndolo, tomando tiempo para orar por ellos, para que tu Espíritu Santo les prepare para darles tu palabra. A mis hermanos en cada una de sus casas, pues bendíceles y prospérales en su camino, y que tengan presentes las enseñanzas que tú nos has dado el día de hoy. Bendice tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.